Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos instalar una distribución Linux. En este caso vamos a hablar de KDE Neon. KDE Neon es una distribución que está basada en Ubuntu. A su vez está basada en Debian, por lo cual es una distribución que es muy estable, que en este caso está basada en Ubuntu 20.04, como lo menciona aquí. Long Time Support, lo que significa que es una distribución que tiene soporte por largo tiempo todavía y va a seguir teniéndolo mientras tanto lo sigamos usando. Es una distribución que es muy estable, muy personalizable, ya que cuenta con el entorno de escritorio KDE Plasma, que está pues ahora sí que detenido por la misma organización KDE. Entonces pues es una distribución que se personaliza mucho, tanto como nosotros queramos personalizarla o hasta donde sepamos. Pero además hay muchos foros, mucha información donde podemos nosotros investigar o pues tratar de algo que algún error que tengamos o algún problema que tengamos, vamos a encontrar la solución, eso se los aseguro. Bueno, pues vamos a empezar, sin antes mencionarles que si les gusta este video le den like, lo compartan, se suscriban al canal y si les gusta este tipo de contenido pues activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Vamos a empezar. Bien, vamos a empezar por la descarga. Aquí desde la página oficial, que es https://neon-kde.org index. Pues aquí vamos a darle la parte de download KDE Neon. Actualmente tiene 4 versiones, 4 imágenes ISO. La versión es estable, que es la que vamos a descargar, la User Edition. Y tiene otras cuantas, que estas son pues prácticamente distribuciones que tienen con algunos errorcitos. Otras distribuciones que podemos descargarlas si somos expertos o conocemos más, para poder hacer pruebas, para poder crear, no sé, programas o checar el código fuente, ver cómo funciona y hacer pruebas con ello. Pero no nos vamos a meter en mucho rollo, vamos a descargar User Edition. Simplemente le damos aquí en el botón verde e iniciará la descarga, le damos OK. Yo ya la tengo descargada, así que lo voy a cancelar. Bien, después de eso nos vamos a ir voy a enseñar, bueno, vamos a mostrarle cómo podemos crear un bootable. Ok, yo voy a abrir un explorador de archivos. Yo lo tengo en documentos. Aquí está Neon User. Lo que voy a hacer es copiar el nombre. Voy a abrir un terminal aquí. Pues tenemos que ya en este punto tener insertada una memoria USB. Yo la tengo aquí. Aquí está insertada ya la memoria USB. No tiene nada, está vacía. Entonces nosotros vamos a ir aquí a donde se encuentra la imagen ISO. Voy a dar clic derecho, abrir el terminal aquí. Y vamos a ejecutar el siguiente comando: sudo cp. Vamos a decir, bueno, tengo que ver en dónde se encuentra, ¿verdad? En qué ruta se encuentra. Para eso utilizamos lsblk. Y si se dan cuenta, está en la ruta SDB, que aquí la tenemos, la memoria USB. Por el código sudo cp, que vamos a copiar esta imagen ISO. ¿A dónde? A dev sdb. Aquí lo tenemos. Así que lo ponemos sdb. Y damos doble ampersand. Y ponemos sync, ¿ok? Esto es para que pueda copiar toda completamente la imagen ISO. Y simplemente le damos un enter, agregamos nuestra contraseña e iniciará el proceso. Aquí se dan cuenta como que se queda bloqueada el terminal, ¿verdad? No se vayan a asustar ni nada de eso, simplemente está copiando. Así que como no es una ventana gráfica, no podemos ver un porcentaje, una barra de avance que vaya avanzando. Pero eso prácticamente sería. Esperamos aquí a que termine y cuando termine pues ya no nos va a aparecer en espera de que ingresemos código y ya quedará. Es importante también saber que ahorita no recomendaría abrir la USB, ya que ahorita tiene un montón de archivos un poco desconocidos, de extensiones raras que no sabemos de qué, pero es por el proceso que está haciendo. Cuando termine normalmente yo recomiendo expulsarla y volverla a insertar para ver cómo está. Y bueno, vamos a esperar a que termine. Bueno, pues aquí ya terminó, como podemos ver, ya está en espera nuevamente de recibir código. Aquí ya quedaría la memoria boteada. Yo lo que hago es la expulso y luego pues la vuelvo a ingresar. Y aquí la tendríamos ya con el nombre de Neon User, ok. Y aquí tendríamos nuestra memoria ya preparada para arrancar. Bueno, ahorita vamos a explicarles cómo poder hacerlo. No voy a explicar muy a fondo desde Windows, si están utilizando Windows y quieren bootearlo desde ahí, ya que pues hay mucho más documentación. Nomás les voy a comentar que existe el programita llamado Rufus, que nosotros podemos descargar. Aquí lo tenemos, podemos el instalable o el ejecutable o el portable, perdón. Esto lo voy a descargar.
Ok. Y aquí lo tendría, así que lo voy a abrir. Ahorita tengo Wine, pero no se ejecuta correctamente con Wine. Nada más lo voy a abrir para mostrar. Bien, aquí tendríamos la interfaz. Bueno, pues únicamente hay que seleccionar. Aquí tendría que aparecer, a mí no me aparece ahorita, lo estoy corriendo desde Wine, así que no se ejecuta bien. Pero me debía aparecer mi memoria, la selecciono y aquí tendría que seleccionar la imagen ISO. Nos vamos a navegar donde tengamos nuestra imagen ISO, la seleccionamos y listo. Simplemente le damos a Start y ya iniciará. Y al final pues igual quedará ya como lo tenemos acá. Después de eso tenemos que arrancar nuestra laptop o la máquina donde vayamos a instalar en modo arranque para que podamos seleccionar qué dispositivo va a iniciar. Normalmente, bueno, yo tengo ahorita una Dell y con la Dell la reinicio. Cuando se enciende la pantalla que está iniciando, le presiono F12 varias veces y luego se activa en modo arranque y queda más o menos así. Más o menos así queda, ¿ok? Puede variar dependiendo de la BIOS, si la tiene actualizada o no, pues eso ya lo puede variar. Pero normalmente es eso, ¿verdad? Donde nos pregunta cuál es el arranque que vamos a utilizar, cuál es el dispositivo de arranque. Normalmente pues aparece esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que seleccionar aquí, va a aparecer nuestra memoria USB. La seleccionamos y ya iniciará el instalador. Bien, así como iniciará luego cuando ya arranquemos, ya seleccionemos nuestra memoria de arranque. O sea, aparecerá el logo de KDE y empezará a hacer su proceso. Tenemos que ser un poco pacientes, no es muy tardado la verdad, pero sí demora un poquito, relativamente un tiempo, ¿verdad? Y aquí nos aparece el logo de que ya está iniciando. Si se pueden ver acá dice Plasma, está diseñado por Plasma o desarrollado por Plasma, el equipo de KDE, perdón. Bien, aquí tendríamos la interfaz inicial, únicamente pues nos aparece como un modo live, podemos utilizar, navegar y hacer lo que queramos ahorita, pero lo vamos a instalar rápidamente. Vamos a dar aquí Install System. Aquí pues nos pide que elijamos el idioma en que lo vayamos a utilizar. Yo lo utilizo en inglés, así que lo voy a dejar tal cual, pero si lo necesitan cambiar idioma, pues aquí podemos seleccionar el que nosotros necesitemos. Yo lo voy a dejar en inglés. Después hay que seleccionar para nuestra zona horaria. Yo voy a seleccionar mi zona horaria y pues estamos solamente clicando sobre el mapa. Vamos Next. Aquí nos pide que seleccionamos nuestra distribución de teclado. Si tenemos un teclado latinoamericano que trae ñes. Yo tengo este que está en inglés, así que lo voy a dejar ahí igual, así como está. Pero igual podemos cambiarlo. Aquí podemos seleccionar. Aquí por ejemplo aquí tenemos el español latinoamericano y así podemos cambiarlo si no lo necesitamos. Bueno, aquí viene una de las partes muy importantes. Por defecto podemos dejar que la partición es el disco duro. Podemos dejar que el sistema automáticamente nos lo particione, ¿okay? Pero lo malo de esto es que cuando lo particiona el sistema mismo, junta lo que sería el sistema con los archivos, por ejemplo, nuestros directorios que utilizamos, las de descarga, documentos, música, imágenes, todos los demás videos, los crea junto con la partición del sistema. Entonces, si llegáramos a tener un error y llegáramos a tener la necesidad de eliminar el sistema, pues nos tendríamos que eliminar todos nuestros archivos, ¿ok? Entonces, yo para esto recomendaría la partición manual, porque nosotros podemos separar la partición donde va a estar el sistema y donde van a estar todos los programas, esas van a ir juntas. Podría separarlo de los archivos, así si tengo algún problema puedo formatear tranquilamente sin perder ningún tipo de archivos y como si nada pasara. Nosotros vamos a hacerlo manualmente, vamos a dar el Next y aquí nos aparecería, ok. Primero que nada hay que darle nueva partición de tabla. Aquí esta pantalla que nos aparece aquí, pues básicamente son dos tipos de particionado, tabla de particiones. Este normalmente es más viejo que este. Esto es si nosotros tenemos si nosotros vamos a, por ejemplo, a compartir nuestro disco duro, vamos a tener instalados dos sistemas, por ejemplo, hablando de Linux y Windows. Podemos utilizar esta distribución, esta versión, pero si no, pues yo voy a utilizar esta. Yo solo voy a utilizar Linux, así que no necesito esto. Ya que es más nuevo, según es más pues tiene mayor rendimiento. Bien, aquí nos aparece ya que está libre. Yo ahorita designé, es una máquina virtual, como podrán ver. Designé 20 GB. Bueno, aquí tenemos libre. Lo que vamos a hacer es crear nueva partición. Aquí vamos a designar primero lo que vamos a crear para lo que sería el sistema, pues el sistema, ¿verdad? Lo que vendría siendo la partición para el sistema. Yo aquí voy a hacer una sección de operaciones
una calculadora. Por ejemplo, voy a asignar 10 GB para el sistema y los programas. Serían 1024 por 10, 10.200. Aquí vamos a poner 10.204. Bien, aquí lo dejamos como está en extendido 4. Es normalmente las particiones por defecto en Linux. Y el punto de montaje lo vamos a dejar como root, raíz, como la raíz. Damos ahí, le damos OK. Ya tendríamos la partición. Después seleccionamos el espacio que tenemos libre y vamos a dar en crear otra nueva partición. En este caso vamos a crear la partición swap. Bueno, la partición swap hay un debate entre que si sirve o si no sirve. Actualmente estuve investigando más sobre el tema y pues me enteré de que la memoria swap se creaba normalmente cuando teníamos equipos viejitos que tenían poca memoria RAM, ya que cuando esta se llenaba, la memoria swap funcionaba como es un espacio de disco duro, pero cuando la memoria RAM se llena, la memoria física, pues esta entraba en acción y se accionaba y te ayudaba pues, a que tu máquina no se alentara o que saliera de ese proceso en el que estaba. Normalmente ahorita lo vamos a hacer por buenas prácticas, pero pues igual si tienen 8 GB, no sé, 16 GB de RAM, que es mi caso, pues yo creo que no llegará a necesitar, pero lo voy a crear. Nomás vamos a ponerle 1 GB de RAM, así que va a ser 1024 megas. Bueno, aquí tienen que hacer las operaciones necesarias porque nos aparecen en megabytes, así que tienen que ir multiplicando. Como saben, 1 GB tiene 1024 megabytes, así que ahí van a ir sacando las gigas. Y luego aquí va a quedar en Linux swap y lo dejamos tal cual y damos OK. Para finalizar tenemos la última parte que nos resta, que sería este último, son 9 GB. Y ese lo vamos a dejar para todos nuestros archivos, videos, imágenes, música, documentos, lo que sea. Y vamos a crear y vamos a decirle que aquí le vamos a dejar todo el espacio que queda disponible. X4 va a quedar igual y punto de montaje vamos a elegir Home. Y damos OK. Y ya con eso tendríamos las particiones creadas. Y le damos Next. Y aquí nos da una información de que guardamos como GPT. Y que básicamente si queremos crear nuevas tablas de particiones, que nomás le vamos a dar OK. Aquí pasamos a agregar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Bien, aquí pues nos trae una opción si nosotros queremos iniciar así, cuando se inicie sesión, que no nos pida contraseña. Yo no la voy a marcar, no es muy recomendable. Y le damos a instalar y esperamos a que termine la instalación. El proceso de instalación pues tampoco es muy tardado, depende de su máquina, de la velocidad que tenga. Bueno, pues aquí como podemos ver ya terminó todo el proceso, ya nos está diciendo que reiniciemos nuestro sistema, así que le vamos a dar que terminado. Bien, después que empiece a reiniciar, luego nos manda este mensajito que removamos el medio de instalación y presionemos Enter, así que pues removemos la memoria USB y presionamos Enter y aquí ya estaría arrancando el sistema. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ahorita yo estoy corriendo en una máquina virtual, como les mencionaba, y por eso se mira la pantalla muy pequeña. Para arreglar este problemita vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir del modo pantalla completa y vamos a ir a la parte de aquí arriba en el menú de la ventana de la máquina virtual. Vamos a dar a dispositivos, luego insertar dispositivo adicional, algo así. Le damos eso y nos aparecerá que hay un nuevo disco, así que vamos a entrar en él ahorita. Vamos a volver a pantalla completa. Aquí va a aparecer como un disco extraíble, aquí lo tenemos. Y aquí tenemos este montón de archivos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: abrir un terminal y voy a ejecutar este archivo de VBox Linux Addition Run para que agregue los archivos adicionales que faltan. Así que vamos a dar sudo y dice que es VBox, ¿cómo se llama? Bueno, voy a ver cómo se llama antes. Vamos a ver ls. Ahí lo tenemos, es este de aquí. Copiamos. Ahora sí vamos a hacer sudo. Pegamos esto y damos Enter. Ponemos nuestra contraseña. Tenemos que ejecutarlo como superusuario. Y listo, se empezará a agregar los módulos. Ya con esto nos va a permitir, ahorita que iniciemos nuevamente, nos va a pedir que reiniciemos el equipo. Y luego, que reiniciemos la máquina virtual. Y luego pues aquí está. Ya nos va a aparecer en pantalla completa, así que le vamos a dar el comando reboot. Bien, y ahorita que reinicie pues
Bien, aquí estamos ya de vuelta en el ingreso de usuario. Aquí simplemente ponemos, nos aparece la ventana pequeña, pero ahorita se nos va a solucionar. Agregamos nuestra contraseña y esperamos a que inicie. Bien, como pueden ver ya está en pantalla completa. Bueno, pues espero les haya gustado el video. Si es así, pues espero le puedan dar like, lo puedan compartir, se suscriban al canal. Y si les gusta este tipo de contenido, pues ya saben, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Bueno, pues nada más, nos vemos en la próxima.